Queridos amigos, muy buenos días y muchísimas gracias por la atención a esta hora en esta revista Buenos Días. Hoy quiero proponerles un comentario sobre una producción discográfica que, bueno, ya tiene un tiempo de realizada, una producción que ya tiene un tiempo en el mercado nacional e internacional y que recoge parte de la obra coral de uno de los grandes compositores de Cuba, lamentablemente ya fallecido, que fue y será siempre el queridísimo maestro Harold Gramach. En el hace 2 años, en el 2018, el maestro hubiera cumplido sus 100 años. Celebramos, por supuesto, su centenario de muchas maneras, o sea, muchos amigos, colaboradores, institutos como el mismo SIDMUC, como la discográfica Colibrí, como la UNIAC, como otras instituciones de la cultura cubana, pues celebraron hace ya 2 años el centenario del maestro por el legado y sobre todo por la frescura, la permanencia de su obra en el panorama musical cubano. Un hombre que, como todos saben, comienza muy joven en la música, es santiaguero, nacido en Santiago de Cuba, cursa estudios en importantes institutos en Cuba y fuera de Cuba. Fue también de una manera muy, digamos, casi que tocado por la historia y tocado por esas casualidades de la vida y por esas coincidencias históricas, alumno de Art Copland, uno de los grandes maestros de la música, en este caso norteamericana, pero también internacional, a través de inclusive de sus estudios en Estados Unidos. Pero Harold, el maestro Harold, desde muy joven tuvo una lucidez en siempre, a pesar de su paso, de sus viajes, de su estadía en varios lugares del mundo, pues regresar a Cuba, de poner en función de nuestra música, de nuestro academicismo, todo lo aprendido en estos grandes institutos, en estas grandes escuelas por las cuales pasó a lo largo de su vida. Perteneciente al grupo de Renovación Musical, perteneciente también a Orígenes, perteneciente a una generación importante de creadores y creadoras de los años 40, 50, 60, 70, toda la vanguardia artística cubana. Hoy hace compositores como Ardébol, Héctor Angulo, sus contemporáneos, por supuesto, otros que no fueron sus contemporáneos, fueron casi que sus alumnos, como Juan Piñera, como otros más que, han dejado y tienen aún hoy una obra en la música cubana importante. El maestro Harold Gramach, parte de esta importantísima estructura estética, musical, poética, filosófica de toda esta parte anterior en la primera mitad del siglo XX, muy afiliado al proceso revolucionario, a las causas justas, ocupa inclusive grandes o importantes roles en la revolución y fue parte también del cine, o sea, con su música también apoyó muchísimo, no como otros, no, pero sí tuvo una participación en el cine revolucionario, en la gestación del ICAI, etcétera. De hecho, esta parte un poco más introductoria para aquellas personas que no recuerdan o no vivieron esta época tan linda de Harold Gramach, pues está este disco que tengo en mis manos, esta producción discográfica fabulosa del sello Unicornio de Producciones Abdala, que tiene, toda una belleza visual y también una belleza sonora indescriptible. Es la obra, o parte de la obra coral del maestro Gramach, pero interpretada en este caso por el coro de cámara Exaudi, dirigido por la maestra María Felicia Pérez, como todos conocen. Es un acercamiento a una serie de zonas importantes de la creación del maestro que tienen mucho que ver, como dijo ahorita, con la vanguardia, con la búsqueda de sonoridades, para algunos vanguardistas, también desde su óptica cubana. O sea, es un hombre que sintió mucho, es decir, se apropió de sus raíces también para poder ofrecer una música alegórica, por supuesto, a elementos de no solamente de insulares, sino también ya más locales, como Santiago, como elementos propios de la rumba en algunos casos, identificada con ciudades portuarias, como todos conocen, en Cuba. Es decir, el maestro trató de plasmar en parte de su obra musical todo lo que desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista inclusive del legado histórico que recibió de otros grandes compositores cubanos, amigos inclusive, o de sus maestros, pues trata de establecer una transitividad, yo creo que muy interesante en el arte, lo cual es válido. Es decir, ser alumno, en este caso, de alguien importante, como los pianistas, por ejemplo, hay escuelas como
como todos conocen, me imagino que conozcan, de quien fue alumno de Rachmaninoff, por ejemplo, quien fue alumno de Prokofiev, o que alguien que también perteneció a la escuela, ¿no? A través de sus alumnos de Tchaikovsky, o alguien que fue alumno del mismo Aaron Copland como Harold. Es decir, a veces no son alumnos directos del profesor, pero sí de sus alumnos más aventajados, que son al final los que están llamados a salvaguardar esas tradiciones o ese legado, y que son parte de la llamada escuela, la escuela pianística de tal maestro, o la escuela violinística de tal maestro. Es decir, eso en la música es parte del ABC, es parte de la tradición, del legado, de la transitividad artística. En este caso, el maestro nos acerca a varias obras importantes de su repertorio coral, como Pequeño Amor, por ejemplo, Santiago, La esencia de tu nombre, Josefa y José, La Palmera. Es decir, pequeñas, La sombra de la Alameda, Espera, que son pequeñas, digamos que mini suites, o pequeñas formas que tienen un lenguaje, reitero, bien interesante, bien complejo, bien actual. Bueno, Harold fue uno de los considerados compositores de la vanguardia cubana. Por tanto, tiene un lenguaje vanguardista, un lenguaje que dentro de la vanguardia, con casi todos los compositores de la vanguardia, usan técnicas de este tiempo, aunque para algunos pueden tener estilos neoclásicos o neorrománticos en algunos casos, o pueden depender en otros casos del nacionalismo, del folclorismo, que son los grandes innovadores. También pues se han basado en grandes raíces folclóricas a lo largo de la historia de los momentos históricos que han vivido, valga la redundancia. Y son factores que tienen también dentro de la atonalidad, dentro del cromatismo musical, dentro del aleatorismo, dentro de algunas zonas de la composición y de las técnicas de composición actuales. Pues tienen también una zona de muchos contactos. O sea, una composición vanguardista, pues casi siempre va tomando parte de esas morfologías para formar parte, aunque no siempre, por supuesto. No estoy encasillando la obra del maestro Harold Gramash, que es inmensa, no la estoy encasillando en este estilo, pero les estoy traduciendo a ustedes parte de lo que vamos a encontrar auditivamente en esta producción dedicada a su obra coral, y que ya hace un tiempito plasmó el sello Unicornio de Producciones Abdala. Fue una producción que el maestro logró ver en vida, por suerte. No fue una producción que llegó post-mortem, ni mucho menos. No es el homenaje póstumo, sino es un homenaje en vida de los tantos que recibió dentro de esos agasajos, esos regalos de la discografía cubana. Y creo que es un deber para todo músico, no solamente aquellos que estudian en la carrera de musicología, o aquellos que hemos estudiado instrumentos, o simplemente aquellos que estudian dirección, ya sea coral u orquestal, aquellas personas que de algunas maneras pues se pueden insertar más en carreras que tienen que son más afines a la parte autoral. Yo creo que para todos los músicos en general, acceder, escuchar, revisitar, reescuchar la obra del maestro Harold Gramash, yo creo que es importante, y sobre todo hacerlo de esta manera, de esta manera, o sea, con esta música coral interpretada por el Codex Audi. Los dejo entonces, queridos amigos, y la cita será en próximos días, por supuesto, en esta situación desde casa, por supuesto, y para, por supuesto, hablarles de música a esta hora de la mañana. Un saludo y muy buenos días.